Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu hadivrei hatorah haderek Yeshua bemashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, nos has ordenado el estudio de la divina Torá a través del camino de salvación en el Mashiach, en el Mesías Yeshua. Hoy estudiamos la Parashá Aharemot y Kedoshim juntas. La primera es después de la muerte, significa Aharemot, y es el capítulo 16 de Levítico, 17 y 18 completos. Y voy a puntualizar sobre todo el capítulo 16, a partir del versículo 21, y dice: y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y esto nos lleva a Isaías capítulo 53, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Yahweh, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí describe claramente a este cordero que recibe, a este cabrito que recibe todo el pecado del pueblo. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contendrá? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y en Levítico 16 continúa el texto base de la parashá de hoy. El versículo 22 dice: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Y esto nos lleva al mismo capítulo 53 de Isaías, versículo 11 y 12, dice, y anterior también: con todo esto Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Y quién es este cordero que quita el pecado? En primera de Juan 29 nos dice: el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él, y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que dije: tras de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más, para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua.
Y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Este es el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. La promesa, el Rey Mashiach, el Mashiach ben David, el que vendría, Mashiach ben Yosef también, el que vendría a reconstituir, a redimir a la raza adámica caída. En Levítico 16:26 leemos: y el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su carne, después entrará en el real, y sacará fuera del real el becerro del pecado, el macho cabrío de la culpa, la sangre de los cuales fue metida para hacer la expiación en el santuario, y quemarán en el fuego sus pellejos y sus carnes, y su estiércol. Y el que los quemare lavará sus vestidos y lavará también su carne con agua, y después entrará en el real. Este macho cabrío, este macho llamado que es enviado a Azazel, ¿qué significa? Por la suerte que cae sobre un macho cabrío, que es la suerte para Azazel. ¿Qué significa Azazel? Buscamos en el diccionario Strong Azazel, y Azazel nos lleva a Strong 5799. Azazel, chivo de partida, expiatorio, chivo expiatorio. También tiene la raíz 5795 de Strong, que es cabra hembra por fuerte, pero masculino en plural, que también se usa por pelo de cabra o cabrito. La otra referencia que nos da es el Strong 235. Azal, raíz primaria, alejarse de aquí, desaparecer, acabar, apartar, discurrir, errante, ir, perecer. Por lo tanto, se enviaba, se alejaba ese animal, ese cabrito que llevaba todo el pecado y era utilizado como un chivo expiatorio donde él perecía, pero perecía de una forma errante, perdiéndose en el desierto, alejándose del pueblo. Y este está mencionado en el Nuevo Testamento, en Hebreos, el capítulo 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez volverá sin pecado, será visto de los que le esperan para salvación. En Primera de Pedro 2, a partir del versículo 21 dice: porque para esto sois llamados, pues, que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba la maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, a nuestro guardián, a nuestra seguridad. Él llevó su propio cuerpo y a través de él fuimos muertos al pecado y hemos sido vivificados a la justicia, a lo justo, a la ley, a la obediencia, al mandamiento, porque estábamos muertos por el mismo pecado, nos condenaba y ahora vivimos por él y por lo tanto no debemos caer en el pecado, no debemos caer en la transgresión,
debemos mantenernos en esa justicia, honrando su gran sacrificio que nos ha dado la vida de vuelta del Espíritu en esta vida. Y Saulo de Tarso lo explica muy bellamente en su carta a los Romanos, capítulo 8, a partir del versículo 17. Y si hijos también herederos, herederos de Yahweh, coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el continuo anhelar de estas criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son el pueblo redimido o los ángeles. Seremos llamados o seremos hijos de Dios porque tendremos cuerpos glorificados. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La servidumbre de corrupción es este cuerpo y la libertad gloriosa de los hijos de Dios es el cuerpo glorificado en cuerpos angélicos. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque el que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Empero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Asimismo también el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Yahweh demanda por los santos. Y sabemos que a los que a Yahweh aman, que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Yahweh? Yahweh es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Yahweh, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Romanos capítulo 9, versículo 30 reza: Pues, ¿qué diremos?
que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Creyeron que eran salvos por sus obras. Como está escrito de aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo, piedra de caída, y aquel que creyere en esa roca, en esa piedra, no será avergonzado, porque esa roca es Cristo. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Yahweh sobre Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Yahweh, mas no conforme a ciencia. No, porque ignorando la justicia de Yahweh, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, de Yahweh. Porque el fin de la ley, el fin de todo el Tanaj, de toda la Torá, de todos los escritos, los profetas, el fin de toda la ley es Cristo, es el Mashiach, es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, a traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para volver a traer a Cristo de los muertos. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yeshua. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Yahweh. Mas digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata, os provocaré a ira. E Isaías determinadamente dice: fui hallado de los que no me buscaban, manifiésteme a los que no preguntaban por mí. Mas acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Digo pues, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, en la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías la Escritura?
como hablando con Dios contra Israel, dice: Señor, a tus profetas han muerto, tus altares han derruido, y yo he quedado solo, y procuran matarme. ¿Mas qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia, y si por gracia luego, no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra, porque la obra se hace por amor, y no para pretender un beneficio, no para tener la bendición de la salvación. La salvación es completamente gratuita, solo por creer. En 1 Corintios capítulo 5 explica cómo había un fornicario entre el pueblo, porque habían muchos gentiles que se habían convertido al cristianismo, a la iglesia de Cristo, y entonces entre ellos había uno que no le había importado estar con la mujer de su padre. Y entonces Saulo le dice que debe ser quitado, que debe salvarse su espíritu antes que su carne. Y después dice: limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa. ¿Cómo sois sin levadura? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificado por nosotros. Dice: así que hagamos fiesta no en la vieja levadura ni en la levadura de malicia y de maldad, de perversidad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Los ácimos son panes sin levadura, ¿vale? Entonces la levadura es todo aquello que pervierte todos los demonios. Después aclara más y dice: os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios, con los que tienen inmoralidad sexual, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería menester salir del mundo. O sea, no se refiere a que no estén con nadie del mundo, sino que a no llamen hermanos a gente que es así. Dice: más ahora os he escrito, porque si no tendrían que irse del mundo. Dice: mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamándose hermano fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con ese tal ni aún comáis, porque ¿quién me va a mí a juzgar a los que están fuera? ¿No juzgas vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese malo de entre vosotros. Y aquí en Hebreos, a partir del capítulo 7, 28, dice: porque la ley constituye sacerdotes hombres flacos, mas la palabra del juramento, después de la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así que la suma acerca de lo dicho es que tenemos ese pontífice a la diestra del trono, la majestad en los cielos, ministro del santuario, aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó, y no el hombre, porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, y es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo, de sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo y le dicen: haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Y esto es que si aquel primero fuera sin falta, aquel primer pacto, cierto no es que hubiera procurado lugar de un segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, consumaré para con la casa de Israel, para con la casa de Judá, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor.
Por lo cual, esto es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré. Seré a ellos por Elohim, ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más, diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero, y el que es dado por viejo se envejece, porque cerca está de desvanecerse. Tenía este primer pacto reglamentos de culto, santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho primero. Estaban todas las cosas del tabernáculo, mas en el segundo, solo el pontífice una vez en el año, y no sin sangre, ofrece para sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando esto a entender que el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto, era el camino para el santuario. Todavía no había descubierto el camino al santuario, el Espíritu Santo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, el cual es figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios, y que no podían hacer perfectos cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Esto es que eran viandas y cosas, pero ha estado ya presente, estando ya Cristo, dice, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación es ese tabernáculo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, por el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiaré vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Capítulo 9 de Hebreos, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en presencia de Yahweh. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces, mas desde el principio del mundo, mas ahora, una vez, en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo una vez, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después el juicio, pues así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que esperan para salvación. Amén. Porque la ley es la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente, hacer perfectos a los que se allegan a ellos. De otra manera cesarían de ofrendarse estos sacrificios, claro. Empero estos sacrificios cada año se hacen para conmemoración de los pecados, recordatorio, porque la sangre de estos toros, machos cabríos, no puede quitar el pecado. Por lo tanto, el que quita el pecado del mundo es Cristo. Dices, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.
Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Yahweh, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y presente, holocaustos, expiaciones por pecado no quisiste, ni te agradaron. Esas cosas se ofrecen por la ley. Entonces dijo, heme aquí, para que haga, oh Yahweh, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Es la voluntad del Eterno. Esta voluntad en la cual somos santificados por la ofrenda del Espíritu del cuerpo, por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando, pero nunca puede quitar el pecado. Esto es ofreciendo los pecados. Yeshua ofreció un sacrificio para siempre y está sentado a la diestra de Yahweh, hasta que Él ponga a los enemigos por estrado de sus pies, porque una ofrenda hizo que era perfecta para siempre, para que siempre, y a través de esa ofrenda, para siempre, ser nosotros santificados, apartados. Y atestiguamos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo, dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones. Este es el nuevo pacto, este es el Brit Hadashah, el nuevo pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones. Eso está en Jeremías 31, del 33 al 34. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré, en sus mentes. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de pecados no hay más ofrendas por el pecado. Así que, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo, vivo, por el velo, esto es, por su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Yahweh, alleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre, confianza de fe, purificados los corazones de toda mala conciencia, lavados los cuerpos con agua limpia, con la palabra, con la escritura, con las mayim, con las aguas de vida. Mantengámonos firmes, la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que nos prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, a la caridad, al entendimiento, a la humildad, siendo santos, siendo apartados. En Levítico capítulo 19 dice, y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, apartados, porque santo soy, Kadosh, soy yo, Yahweh, vuestro Elohim. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis sábados guardaréis, yo, Yahweh, vuestro Elohim. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo, Yahweh, vuestro Elohim. Y cuando sacrificareis sacrificio de paces a Yahweh, de vuestra voluntad lo sacrificaréis. Será comido el día de que lo sacrifiquéis y al siguiente día, y lo que quedare al tercero será quedado en el fuego. Y si se comiera al tercer día, será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Yahweh, y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no acabaréis de segar el rincón de tu asa, ni espigarás tu tierra segada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña. Para el pobre o para el extranjero los dejarás. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. No hurtaréis, no engañaréis, no mentiréis, ninguno a su prójimo. No juraréis en mi nombre, con mentira,
ni profanarás el nombre de Yahweh tu Elohim, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta el otro día, hasta la mañana, no maldigas al sordo y delante del ciego no pongas tropiezo, mas tendrás temor de tu Elohim, yo Yahweh, no harás agravio en el juicio, no tendrás mantendrás respeto al pobre, ni honrarás la cara del grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, no andarás chismeando en tus pueblos, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Yahweh. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él el pecado, no consentir el pecado del prójimo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. Mis estatutos guardaréis. A tu animal no harás ayuntar por mistura, tu asa no sembrarás con mistura de semillas, no te pondrás vestidos con mixtura, con mezcla, no mezclarás genética, no mezclarás genes de diversas cosas. Y cuando un hombre tuviere cópula con una mujer, y ella tuviera sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre. Él traerá a Yahweh a la puerta del tabernáculo del testimonio un carnero de expiación por su culpa, el carnero por la culpa, ¿no? Y con el carnero la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Yahweh por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando hubieres entrado en la tierra, plantaréis todo árbol de comer, quitaréis su prepucio, el prepucio del árbol, y lo primero de su fruto son 3 años, os será incircunciso, o sea, no lo comeréis su fruto, no se comerá. Dice, el 4.º año, todo su fruto será santidad, de loores a Yahweh, mas el 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer fruto, Yahweh vuestro Elohim. Yo Yahweh vuestro Elohim. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros, ni adivinadores, ni adivinaréis. No cortaréis en redondo las extremidades de vuestras cabezas, ni dañarás la punta de tu barba. No haréis rasguños en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, los tatuajes y todo esto. Yo, Yahweh. No contaminarás tu hija haciéndola fornicar, porque no se prostituya la tierra y se hinche de maldad. Mis sábados guardaréis, mi santuario tendréis en reverencia, yo Yahweh. No os volváis a los encantadores, a los adivinos, no los consultéis ensuciándoos con ellos, yo Yahweh vuestro Elohim. Delante de las canas te levantarás, honrarás el rostro del anciano, y de tus dioses tendrás temor, yo Yahweh. Y claro, ¿por qué dice aquí tener temor de Dios? Porque la gente que no se puede defender, las canas, los ciegos, las personas con dificultades para ver, con ceguera, con problemas, son personas indefensas, y que hay gente despiadada que cuando siente que nadie los ve, se creen que nadie los ve, se creen que nadie los juzga, pero esos son gente que no tiene temor de Dios. Si uno tiene temor de Dios, realmente entiende que todas las acciones y todos los pensamientos incluso están siendo registrados por nuestro Creador, y son los libros que están siendo escritos, que en el día del juicio serán abiertos, y a través de esas obras, de esas buenas o malas acciones en el mundo, es como seremos juzgados. Por eso dice, tendrás temor de Yahweh, tendrás temor de Dios. Y cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinar entre vosotros. Ámalo como a ti mismo, porque peregrinos fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Yahweh vuestro Elohim.
No hagáis agravio en juicio, en medida de tierra, ni en peso, ni en otra medida. Balanzas justas y pesas justas, efa justo, ojim justo tendréis. Yo Yahweh vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todos mis derechos y ponedlos por obra, dice Yahweh. Yo Yahweh. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan en Israel que diere de su simiente a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará con piedras, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, para cuanto dio de su simiente a Moloc, contaminando mi santuario, mancillando mi santo nombre, que se escondiere el pueblo de la tierra sus ojos de aquel varón que hubiere dado de su simiente a Moloc, para no matarle. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Este ídolo diabólico a través del cual quemaban a los niños y todas estas cosas aberrantes que hacían. Y los nuevos Moloch son estos abortos y todas estas cosas que hacen. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y cortárela de entre su pueblo. Santificaos pues, sed santos, porque yo Yahweh vuestro Elohim soy santo. Y guardad mis estatutos, ponedlos por obra. Yo Yahweh que os santifico. Esa es la manera de santificarnos, guardando sus estatutos, poniéndolos por obra, no haciendo lo que dice que no está bien hacer y haciendo lo que Él dice que debemos hacer. Guardar sus sábados, respetar sus mandamientos, seguir sus estatutos. Porque varón que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Y puedes que no mueras físicamente, pero espiritualmente estás muerto. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Y el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. Ambos son muertos. Y cualquiera que se echare con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre está sobre ellos. Cualquiera que durmiere con su nuera, ambos han de morir. Hicieron confusión, su sangre será sobre ellos. Cualquiera que tuviera ayuntamiento con varón como con mujer, abominación hicieron. Entrambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza. Quemarán en fuego a él y a ellas, porque no haya vileza entre vosotros. Y cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia, porque la bestia también ha sido corrompida. Y la mujer que se allegare a algún animal que por tener ayuntamiento con él, a la mujer y al animal matarás, morirán infaliblemente y será su sangre sobre ellos. Cualquiera que tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, cosa es execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Y cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, descubriere su desnudez, su fuente descubrió, ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, por cuanto descubrió su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. El que tomare la mujer de su hermano es suciedad, y la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos, todos mis derechos, ponedlos por obra, y no os vomitará la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella.
que dice Cristo en Apocalipsis, te vomitaré de mi boca. Dice, y no andéis en las prácticas de la gente que yo echare de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Empero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Yahweh, vuestro Elohim, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia. No ensuciéis vuestras personas en los animales, ni en las aves, ni en ninguna cosa que va arrastrando por la tierra, los cuales os he apartado por inmundas. Habéis, pues, de serme santos, porque yo Yahweh soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. Y el hombre a la mujer en quienes hubiera espíritu pitónico o de adivinación, han de ser muertos, los apedrearán con piedras, su sangre será sobre ellos. Esto habla de cómo no podemos y no debemos contaminarnos. ¿Y de qué es esta contaminación de la que habla? Dice, no contaminéis la tierra para que no os vomite por haberla contaminado. Este es el Strong 2930 y esto nos lleva al Nuevo Testamento en Hebreos, donde dice Primera de Corintios, en griego, perdón, Primera de Corintios 8:7, y su conciencia era débil y se contaminaba. Se contamina en griegos 34, el Strong 34-35. Primera de Corintios 8:7 dice, mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo hasta aquí comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo flaca la conciencia, es contaminada. Si bien la vianda, lo que comemos, no nos hace más aceptos a Yahweh, porque ni que comamos seremos más ricos, ni que no comamos seremos más pobres. Mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos de espíritu. Porque si te ve alguno, a ti que tienes ciencia, que estás sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco ¿no será adelantada a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu ciencia, por tu entendimiento, se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne por no escandalizar a mi hermano. Esto es lo que el apóstol nos dice en la medida en la que él ve la justicia en esta contaminación, hablando de lo que comemos, pero también de lo que hacemos, ¿no? De que no sea por debilidad de conciencia que ese hermano caiga y termine adorando ídolos por caer en una comida simplemente, que no hace gran cosa. Por lo tanto, dice, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos ser santos porque Él es santo. Y dice, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Yahweh, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, por ella muchos sean contaminados, que ninguno sea fornicario, profano, como Esab, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado. Esto es importante, no vendernos al mundo, no querer parecernos al mundo, y eso es ser apartado, eso es estar
en la confianza de Cristo y solo frente a Él doblar nuestras rodillas, solo frente a nuestro Creador. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. La fe no se justifica con obras, sino que se perfecciona con ellas. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado hijo de Dios. Vosotros veis como que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto es Santiago a partir del capítulo 3:3. He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan. Gobernamos todo su cuerpo así. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. Un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Es inflamada del infierno, porque toda naturaleza de bestia, de ave, de serpiente, de seres del mar, se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal está. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. Quien es sabio y avisado entre vosotros, muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga, contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría, que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí dice el Amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Yahweh. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un quitado, un miserable, pobre, ciego, desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 14:4 de Apocalipsis. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados entre los hombres por primicias para Yahweh y para el Cordero.
En sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Yahweh. Estos son los que cantan un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno puede aprender el cántico sino solo aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Shalom.